Bueno, buen día. Vamos a grabar entonces la segunda parte del Spice. En el video anterior resumimos un poquito, estuvimos viendo qué era esto de simular por Let Spice. Es un simulador gratuito, ya dijimos, de National, que lo pueden bajar directo de la página de ellos. Vimos un poquito cómo era el entorno, vimos que si abríamos un nuevo dibujo, aparecía la barra de tarea de dibujo acá arriba. La idea de hoy es hacer nuestra primera simulación y hablar un poquito de lo que es simular circuitos en corriente continua, ¿sí? Entonces para eso tenemos que agarrar y empezar a dibujar nuestro circuito. Lo primero que tenemos que ver es que acá arriba tenemos los tres componentes básicos, el diodo, pero nos está faltando el resto de los componentes. ¿Dónde están el resto de los componentes? El resto de los componentes están acá, al lado de la manita esta del move. ¿Se acuerdan que el move era para mover los componentes, los cables, todos sin estar enganchados? Bueno, al lado de eso tienen componente. Tocan ahí y ahí van a tener todas las librerías, ¿sí? Mejor dicho, la librería es la carpeta esta que es la dirección que ustedes tienen instalado el programa, ¿sí? Van a tener unas pequeñas cantidades de librerías y van a tener un montón de componentes también, ¿ven? Por ejemplo, acá tenemos fuente de tensión arbitraria, capacitores, ¿ven? Aparecen igual de vuelta los componentes que están arriba. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a importar? A nosotros nos va a importar por ahora esta fuente que se llama voltage. ¿Por qué esta y no la que mostré antes? Esta de acá, BB. BB es una fuente que yo le digo los valores que tiene que tomar, ¿sí? O mejor dicho, que me da valores arbitrarios. No es lo que quiero. Yo quiero agarrar una fuente de tensión continua. Entonces, una fuente de tensión continua, vamos a usar voltage, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es venir acá, sobre el voltage, y darle OK. ¿Ven? Y aparece igual que cuando teníamos las resistencias. Aparece una fuente de B1 donde yo nuevamente puedo alejarme o acercarme con la ruedita y recuerden que con control R la puedo rotar a mi gusto, ¿sí? Entonces bueno, vamos a dejar una fuente B1. Cuando no quiero poner más, vamos a empezar con un circuito sencillo, una sola fuente, clic derecho, cancelamos. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar una resistencia. Lo voy a hacer por teclado directamente, apretando la tecla R. Bueno, ponemos una resistencia acá, ponemos otra acá, otra acá, ¿sí? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y conectar todos estos componentes. Bueno, para conectar los componentes, recuerden, acá arriba lapicito, Y, o el acceso rápido F3. Cuando estoy en la cruz ortogonal, esta que aparece punteada, quiere decir que estoy en el modo de cableado. Entonces me pongo sobre cualquiera de los terminales y fíjense que yo no voy haciendo clic, sino que paso todo por arriba y automáticamente me interconecta. Cosa que no pasaba en el iWire salvo que ustedes hicieran una modificación en la configuración. ¿Se acuerdan que les puenteaba los componentes? Acá no, acá automáticamente detecta que ustedes lo que quieren hacer es conectar B1 a R1, R1 a R3 y en este caso lo mismo para R3 con R2 y con B1. Me falta la última conexión acá. Bien. Ahora, ¿qué le falta a este circuito? Lo que dijimos la vez pasada. Importantísimo. Tiene que tener la masa. Entonces voy a venir acá con la tecla G o bien con el simbolito al lado del lápiz y voy a colocar la masa. En este caso la masa la vamos a poner directo al negativo de la fuente porque es un circuito con una sola fuente. Bien. Bueno, ¿qué sigue? Sigue darle valores a los componentes. Para darle parámetros a un componente, si yo hago doble clic, no funciona. ¿Sí? No es con doble clic. Es con el clic derecho. Me pongo sobre el componente, aparece la manito, clic derecho, y ahí aparece para cargarle valores.
¿sí? El caso particular de la fuente de tensión tenemos de la siguiente manera. Así nomás, la primera ventanita que aparece es para usarlo como una fuente de continua. ¿Ven? Que dice DC Value. Bueno, fuente de continua. Si es ideal la fuente, como van a ver conmigo en circuitos, si es ideal, le pongo directamente acá el valor. 12 volt, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que me dice que la unidad es en volt. Entonces solamente pongo 12 volt. Si fuese real y yo quiero simular una resistencia serie de esa fuente, le puedo poner acá el valor de ohm. Generalmente vamos a laburar con fuentes ideales porque la resistencia serie se la vamos a agregar nosotros físicamente. Eh, entonces vamos a laburar simplemente. ¿Qué pasa si yo quisiese eh, una fuente de otro estilo, que no sea una fuente de continua? Bueno, este componente, voltage, tiene acá un advanced, donde, si se fijan, yo tengo distintos tipos de fuentes. Estas son fuentes que varían en el tiempo, no lo vamos a utilizar en este video, lo vamos a ver en un video más adelante. Y fíjense que acá vuelve a aparecer el valor de DC Value. O sea, nuevamente puedo agarrar y decir, bueno, acá le pongo los 12 volts. ¿Sí? Estos son los parámetros de pequeña señal de alterna. Lo vamos a ver también en otro video más adelante cuando veamos simulación de circuitos en frecuencia. Y acá está lo mismo que parecía antes, reducido con la resistencia serie, pero me permite agregar un capacitor parásito para un análisis más específico todavía. Tal específico es que para que se den una idea, eh, esto no lo usamos nosotros nunca, ¿sí? El capacitor parásito sí no se va a usar nunca. La resistencia serie por ahí, en algún TP, en alguna vez les aparece, entonces es bueno que sepan que lo pueden modificar acá. Bien, le vamos a dar OK y automáticamente fíjense que aparece la fuente B1, el nombre que le habíamos puesto, y 12 volts. El nombre lo puedo cambiar también. ¿Cómo lo cambio? Vengo sobre el nombre propiamente, ven que aparece como para escribir. Y nuevamente, clic derecho. Siempre que ustedes quieren cambiar un parámetro, clic derecho del mouse. Entonces ahí, por ejemplo, le pueden poner BI, tensión de entrada. ¿Sí? Vamos a usar, está bien, porque es en continuo. Lo mismo con las resistencias. Voy a tocar en el botón derecho de la resistencia. Y acá voy a poder ponerle el valor de la resistencia. Otra ventaja que me da el componente de resistencia es que si yo vengo acá, Select Resistor, me abre una lista de los posibles valores de resistencia con su posible potencia y tolerancia. Fíjense que acá están con tolerancia al 1%. Todas las resistencias con tolerancia al 1%. ¿Está bien? Bueno, pueden listar acá todas las resistencias de la base. Es otra posibilidad para seleccionar un valor normalizado, se podría decir, o más o menos en realidad, porque acá, sí, está bien, están al 1%. Podría ser. No están todos estos valores comerciales, ustedes ya lo saben, pero bueno, les puede servir para seleccionar una resistencia. ¿Cómo usamos nosotros generalmente esto? Venimos acá, valor de resistencia, y acá le ponemos el valor. Existen los multiplicadores. O sea, yo puedo agarrar y decir quiero una resistencia de 1 kilo ohm. Puedo escribir o bien 1000 ohm o bien puedo, por ejemplo, decir quiero una resistencia de 2.2 kilo ohm. ¿Sí? La coma acá es con el punto. Esta es una resistencia de 2200 ohm y esta es una resistencia de 1000 ohm. Eso es lo mismo. Lo que es importante es que si yo quiero, por ejemplo, una resistencia de 1 mega ohm y yo escribo esto, el programa va a interpretar que esta resistencia es de 1 miliohm, o sea 0,001
001 ohm. ¿Por qué? Porque no distingue mayúscula de minúscula. O sea, si yo vengo acá y le pongo así, también, perdón, ahí, ¿ven? Me sigue poniendo la minúscula. Fíjense, vamos de vuelta, ¿ven? Pongo M mayúscula, Enter, minúscula. El programa no distingue entre minúscula y mayúscula. ¿Cómo digo que es una resistencia de 1 mega? Bueno, escribiendo la palabra meg. Entonces ahora sí, me dice, ah, mira, no querías 1 miliohm, sino que querías 1 megaohm, o sea, 1 millón de ohms. Bien. Por último, ¿qué vamos a hacer? Como les dije antes, siempre nombramos las conexiones. Entonces, venimos acá o tocamos F4 y le vamos a poner al orden de conexión BI a esta conexión de acá. Fíjense que no es un nodo, pero sí es un punto donde a mí me interesa medir porque yo quiero saber la fuente que realmente me está dando 12 volt. Entonces ahí lo voy a poner BI. Me queda flotando. Si yo en otro lado del circuito pongo BI acá, internamente el circuito va a agarrar y va a decir, ah, mira, quisiste poner un cable acá. Por más que yo no lo haya dibujado. O sea, esto así, con el mismo nombre en los dos nodos, el programa lo va a interpretar como que yo hice esto. Ojo con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el programa, este punto y este punto se llaman igual. Entonces, estos dos puntos están conectados. Son el mismo punto, ¿sí? ¿Cómo lo evitamos? Obviamente dándole nombres distintos. Y para cambiar el nombre, me pongo sobre el nodo que quiero cambiar, clic derecho nuevamente, y acá le pongo, qué sé yo, BA. ¿Sí? ¿Tengo otro punto de conexión que marcar? No, fíjense que este cable es el mismo que esta masa. Este cable es el mismo que esta masa. Con lo cual, ahí ya nombré por completo mi circuito. ¿Qué voy a hacer? Voy a ordenar un poquito esta resistencia, la voy a poner como nos gusta a nosotros, vertical. Apretando drag. Toco acá, la muevo, la roto, la acomodo y de paso acomodo este cable también, ¿sí? Y ahora vamos a agrandar un chiquitín el circuito para comodidad de la simulación. Nada más que para eso, ¿sí? Esto ya, a partir de ahora, ya es estética esto. Ustedes pueden dibujar el circuito como quieran, mientras que las conexiones se respeten y los nombres se respeten. Es estética. Como siempre, como la idea es que ustedes después, estos circuitos, o la mayoría que simulan, van a tener que entregar un informe en los prácticos, recomendación personal, háganlos prolijos y entendibles. Bien, bueno, ya dibujamos el circuito, ya nombramos los nodos, le asignamos valores. ¿Qué nos falta? Bueno, que elabore el programa ahora. Hay que decirle que simule. Para eso tenemos acá a este muchachito que parece que está corriendo. Vamos a tocar sobre él. Y la primera vez que ustedes toquen en la simulación, les va a aparecer esta ventanita de acá. ¿Sí? ¿Qué es esta ventanita de acá? Bueno, esta ventanita es propiamente la ventana de simulación. Acá es donde uno le va a decir qué tipo de simulación va a hacer. ¿Sí? Nos vamos a detener 2 minutitos en ver un pantallazo rápido de qué hace cada simulación y después quédense tranquilos que vamos a hacer un video simulando un circuito con las 3 o 4 simulaciones que nosotros podemos llegar a usar o que ustedes se pueden llegar a encontrar de acá a que terminen su carrera en el PIO. La primera que aparece, Transient, es una simulación temporal. ¿Qué es una simulación temporal? Básicamente es una simulación donde arranca con un tiempo, ¿sí? Un cronómetro, ponen el cronómetro en 0. Yo le digo, mira, dentro de tantos segundos, dentro de tantos milisegundos, deja de simular y mostrame los resultados del circuito. O sea, todos los cálculos que hiciste en ese tiempo. ¿Con qué se usa generalmente? Y bueno, se usa generalmente con señales
o mejor dicho, con circuitos cuya respuesta varía en el tiempo. Si yo tengo una resistencia de 1 kilo ohm y la pongo en una fuente de 12 volt, esa resistencia va a generar, o mejor dicho, va a limitar una circulación de corriente que es siempre la misma. ¿Por qué? Porque la fuente es continua, tengo una tensión continua de 12 volt y la resistencia fija de 1 kilo ohm. Entonces la corriente que voy a tener siempre es la misma. Con lo cual, ese tipo de circuitos donde hay una fuente de continua y resistencias con valores fijos, que no voy a estar cambiando, que no cambia nada en el tiempo, no se simulan en esto. Se simulan en otro tipo de simulación. Porque esto lo que me daría como respuesta simplemente es una recta en el gráfico, ¿sí? Temporal. En el eje temporal me daría una recta que dice, bueno, por ejemplo, vale 12 mA. Y vale 12 mA ahora, dentro de 2 segundos, dentro de 4, dentro de 1 hora, y si lo pudiese medir dentro del infinito también, porque nada varió. Entonces, ¿qué tipo de simulación es esta? Esta es una simulación para circuitos donde varía su respuesta a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podría ser una resistencia que yo la voy variando, que cada 2 segundos, por ejemplo, le aumento el valor. Entonces ahí sí tiene sentido simular en transient, porque yo lo que estoy haciendo es variar la corriente de esa resistencia en función de cómo varíe yo la resistencia. Bien, primera simulación. Vamos a la pestaña siguiente. La pestaña siguiente, análisis de alterna. El análisis de alterna se usa principalmente cuando uno quiere ver qué pasa con un circuito cuando agarramos una señal y le variamos la velocidad con la que va cambiando esa señal, ¿sí? Quizás habrán escuchado que en el enchufe o en el toma corriente, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, en el toma corriente de sus casas, se dice que hay 220 volt, 50 Hz. Eso es porque es una corriente alterna. Es una señal que está variando en el tiempo. Los 50 Hz quiere decir que varía 50 veces por segundo. O sea que 50 veces por segundo yo tengo un máximo de 220, baja, máximo de 220, baja, máximo de 220, baja. ¿Sí? Eso es lo que se llama frecuencia y lo que varía por segundo la cantidad de veces que yo lo veo. ¿Qué me sirve este circuito, esta simulación? Esta simulación lo que me permite es decir, bueno, primero analizarlo para, por ejemplo, 1 Hz, o sea, una vez por segundo, y hacer todo un barrido, o sea, da aumentando, ¿sí? Esa frecuencia hasta llegar, qué sé yo, a 1000 Hz, o sea, 1000 veces por segundo. Y me va a dar una respuesta de mi circuito de qué pasa cuando yo lo trabajé a 1 Hz, cuando trabajé a 10 Hz, cuando trabajé a 100 Hz, cuando trabajé a 1K. ¿Sí? Barrido en frecuencia. Lo van a usar bastante conmigo a fines de cuarto, cuando veamos todo el tema de filtros. Se usa también un poco para ver la parte de amplificadores de MCA y lo van a usar mucho en quinto año, en la materia que continúa a circuitos. Siguiente pestaña. DC Sweep. DC Sweep es una simulación de continua, pero donde yo le puedo variar los parámetros a las fuentes de tensión. ¿Sí? Fuente de tensión o fuente de corriente. ¿Qué hace DC Sweep? Yo le digo, bueno, arranca la fuente en 1 volt, por ejemplo. Y medí. Ahora subíla a 2 volt. Y medí. Ahora subíla a 3 volt. Y medí. ¿Qué me va a dar por respuesta? Me va a dar un gráfico, ¿sí? De las corrientes, por ejemplo, o de las tensiones en algún componente, donde el eje X de ese gráfico va a ser los distintos valores de tensión que tomó esa fuente, en este caso, por ejemplo, BI. Y el eje Y va a ser lo que midió. Esto es equivalente a como si ustedes se sentasen en un laboratorio con una fuente variable, su circuito, un voltímetro, por ejemplo, y dijeran, bueno, vamos a medir la tensión en R1 cuando pongo 1 volt. Tucu, 2 volt, anotan en la tabla de valores. Cuando pongo 2 volt, tucu, 4 volt, anotan en la tabla de valores. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Y después con esa tablita de valores
hacen un gráfico, X ponen las tensiones que variaron de la fuente, en Y ponen las tensiones que midieron con el voltímetro. Eso hace DC sweep. El noise lo vamos a saltear, es un estudio muy específico para algunas áreas particulares, es análisis de ruido. La electrónica tiene una característica principal y es que no es pura, hay ruido por todos lados, porque ruido que entra por los cables, ruido que entra por la radio. Entonces te permite también hacer una simulación de ese estilo. No la vamos a utilizar. DC Transfer, lo mismo, es un análisis muy específico que no se va a utilizar, se usa para algún circuito particular, de hecho no funciona con todos los circuitos tampoco, tiene que tener cierta característica del circuito. Y la que vamos a utilizar el día de hoy, que es la última, DC Operation Point. Esta simulación es la simulación que ustedes hicieron con el iWire durante primero y segundo año. Es la típica simulación de continua. Fíjense que no le tengo que pasar ningún parámetro. A diferencia de todas las demás que había que completar algo siempre, ¿ven? Acá había que completar, acá había que completar, acá había que completar. Esta no tengo que completar nada. El programa solo ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo único que hay que tener en cuenta? Bueno, esto que dice acá. Cuando yo hago una simulación de continua, los capacitores son circuito abierto y los inductores son circuitos cerrados. Punto. O sea, cortocircuitos. Van a ver conmigo más adelante, llegando casi al final de la materia, que eso no es tan así cuando uno trabaja con señales en frecuencia. Pero como acá trabajamos con fuentes de corriente continua, listo. Los capacitores, si es que hubiese un capacitor en el circuito, va a ser un circuito abierto. Y si hubiese una bobina en el circuito, va a ser como un cable. Bien, le damos OK y aparece, ven, acá el punto P y me abre esta ventana que les decía el otro día con todos los resultados. Fíjense que gracias a que yo le puse los nombres a las conexiones, puedo saber que la tensión BBI, la tensión del nodo BI, de la conexión BI, vale 12 volts. Que la tensión de la conexión BA vale 8,24 volts. Y que las corrientes, fíjense, están dadas siempre en ampere. Esta es la notación científica. Quiere decir que esta corriente está en microampere. 8,24 microampere. Y estas que están acá son la corriente de IR2, IR1 e IB1. Que fíjense que estamos en 3,74 mili, 3,75 mili, 3,75 mili. Una cosita a explicar acá importante. Ustedes les habrán enseñado, bien enseñado, que las resistencias no tienen polaridad. Entonces se estarán preguntando, o mejor dicho, deberían estarse preguntando, Leo, ¿por qué ahí la corriente marca negativo? ¿Por qué en esos componentes IR2, IR1 e IB1 la corriente te la da como valor negativo? Y eso tiene que ver con que el SPICE, como es un programa numérico, tienen que hacer las cuentas de alguna forma para simular, de alguna manera le tiene que decir al componente, esta es la pata 1 y esta es la pata 2, para poder identificar el sentido de circulación de la corriente. Si la corriente entra por la pata 1 y sale por la pata 2, la considera positiva. Pero si la corriente entra por la pata 2 y sale por la pata 1, la considera negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tomar siempre el valor en módulo. No es que la resistencia tenga polaridad. Lo aclaro porque todos los años nos pasa que por ahí alguno dice, pero entonces la resistencia tiene polaridad. No, la resistencia no tiene polaridad. Es un tema de limitación numérica de cómo hacer los cálculos el simulador. No tiene otra forma sino de poder identificar para qué lado circula la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, ahora vengo acá, cierro la ventana, toco un move y roto la R2 y roto
perdón, y roto la R3, automáticamente cuando simule, perdón, la R3 era la que estaba bien, la R1 era la que había que cortar. Bueno, ven, la R3 ahora es negativa y la R2 que la roté pasa a ser positiva. La única que no vamos a poder cambiar el sentido de la corriente es la de la fuente, porque si no le cambiaría toda la polaridad del circuito, ¿sí? Pero fácil, toman directamente en módulo y chao. La otra forma de simular, más agradable para mí, para ver el circuito, sobre todo cuando son circuitos más grandes, en este caso son tres resistencias, uno lo identifica rápido, pero cuando son circuitos más grandes, es cerrar esta ventana y decir, bueno, quiero saber cuánto es la tensión de este punto. Entonces vienen acá y hacen doble clic. Vamos de vuelta. ¿Ven? 12 volts. Quiero saber la tensión en VA, me pongo sobre el cable, 8,24 volts. ¿Sí? Si ustedes se fijan, también, cuando se ponen sobre un componente, aparece una manito y abajo, ¿sí? Abajo de todo, en esta zona de acá, ¿sí? Va a aparecer cuánto vale la corriente en la resistencia, ¿ven? 3,74 mA. ¿Y qué potencia está disipando esa resistencia? 30,89 miliwatts. Esa es la potencia que está disipando, por ley de Joule. Tensión por corriente les va a dar esa potencia de 30,89 miliwatts. ¿Qué pasa si yo quiero marcar una corriente en el circuito? Bueno, si quiero marcar una corriente en el circuito, pongo primero la tensión, porque solamente me deja poner las tensiones, pero después puedo venir sobre este punto, clic derecho, borrar este signo pesos de acá abajo, borrar ese signo pesos de acá abajo, ¿por qué? Porque este pesos está asignado a la tensión BBA, y decirle, no, quiero que me digas la corriente de R2 acá, y R2. Ok. Y ahí me aparece la IR2. ¿Qué pasa si la quiero mover? Bueno, si la quiero mover, nuevamente toco drag y lo rotamos. Y ahí tenemos la corriente de R2. Del mismo modo se puede hacer con la corriente de R3, con la corriente de R1. Y desaparece todo el resultado en el circuito. Fíjense esto, que acaba de pasar, que viene bien para también explicarlo. Si yo toco drag y muevo un nodo de estos que no le puse nombre, ¿sí? El de 12 volt, que toqué con el clic, o el de BA que toqué con el clic, cuando lo corro, me aparece con signo de pregunta. ¿Por qué pasa eso? Porque este estaba con el signo pesos, no estaba con el nombre de BBA. Estaba con el signo pesos, y el signo pesos está asociado a que esté conectado el cable. Y acá no está conectado el cable. ¿Ven que aparece el cuadradito que decíamos que algo está desconectado? Entonces, ¿qué hago? Borro el pesos y le pongo BBA, que era la medición que hice. Entonces ahora yo sé que esta medición la puedo poner donde quiera y va a seguir representando BBA. Esto es muy útil cuando uno hace la entrega de los informes. Porque, por ejemplo, puede poner acá, lo corre un poquitito y no afecta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer con la simulación en continua? Bueno, puedo agarrar y decir cuánto vale BR1. BR1 nosotros sabemos que es 12 volt menos la tensión en BA, porque es la tensión BI menos BA, o sea, la diferencia de potencial. Y eso lo podemos hacer también, de la siguiente manera. Voy a volver a poner un nodo, dice 12 volt, claramente. Le voy a hacer clic, borramos el signo pesos y decimos, bueno, ¿qué dijimos? BR1 es BI menos, escribo un signo menos, me permite hacer cuentas matemáticas, menos BBA.
y lo acomodo acá arriba, por ejemplo. Entonces ahí tengo la tensión de BR1. Esta es la tensión de BR2 y de BR3. La podemos poner por acá. Fíjense que ya obtuve todos los resultados de mi circuito. ¿Qué me faltaría? Bueno, me faltaría poner la corriente de R1. Como ya dijimos, vamos a repetirlo una vez más por las dudas. Hacemos clic sobre el cable, le damos botón derecho porque queremos cambiar el parámetro. Siempre, siempre, acuérdense, borrar el signo pesos, corriente de R1. Acuérdense que el signo menos hay que obviarlo, ¿sí? Y me faltaría, ya que estamos, completamos la corriente de R3. Borramos el signo pesos y en R3, OK, y lo acomodamos por acá. Para mover esto, ¿sí? Con Move, no con Drag. Si mueven con Drag, les va a arrastrar el cable. Con Move, ustedes pueden acomodar esto donde quieran. ¿Ven? Ahí aparece con microampere. Miliampere, miliampere. Esa es la ventaja también de esto en respecto a la tablita. La tablita, acuérdense que me lo daban en ampere o en notación científica. Acá ya le pone la unidad mili, micro, mili, volt, volt, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces vamos a cortar el video de simulación en continua. Eh, Vamos a seguir grabando sucesivos videos para el resto de las simulaciones. Vamos a empezar a complejizar un poquito más los circuitos porque la idea es que tengan una buena guía de SPICE, lo más completa posible para ustedes, para que puedan llevar a cabo todas las simulaciones que le quedan en la carrera. Bueno, les mando un abrazo muy grande, que se encuentren muy bien y ojalá que este video les sirva.